Muy buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a tener a bien poder conocer un poquito sobre la reforma educativa y la historia que ha tenido dentro de nuestro país. Para tener una mejor comprensión, vamos a separar los términos. ¿Qué es una reforma? Una reforma es un cambio para lograr un avance en un proceso. En este caso, pues vamos a hablar de educación. Eh, para que nuestro país tenga un mejor sistema educativo, pues se necesitan varios cambios a través del tiempo, puesto que las necesidades no son las mismas. Vamos a conocer un poquito de la historia de nuestra reforma educativa. Vamos a empezar esto en el año de 1871 en el gobierno del general Justo Rufino Barrios, quien fue el que implementó la creación del Ministerio de Educación, así como también en ese mismo tiempo se estructuró la educación en los niveles que conocemos hasta hoy en día, que es el nivel primario, secundario y universitario. En este periodo se estableció que la educación primaria debería de ser laica, gratuita y obligatoria para todos los habitantes de nuestro país. En esto también resalta el año de 1944, en el año de la Revolución, en el periodo de gobierno de Juan José Arévalo. Este personaje pues estableció la creación de las escuelas tipo federación, la implementación de los escalafones para el magisterio y el Comité Nacional de Alfabetización. En este lapso de tiempo, pues no había tanta demanda de educación, puesto que reinaba mucho el trabajo agrícola y las personas no necesitaban tener una escolaridad secuencial para lograr obtener ingresos económicos. Se creía en ese tiempo que la mayoría de demanda de estudio pues lo tenían los hombres y las mujeres pues se dedicaban más que todo al hogar, entonces no había mucha demanda de escolaridad en ese lapso de tiempo. Luego de esto pues pasamos a algunos cambios que se obtuvieron a través de la historia. Vamos a empezar en el año de 1996, que fue el año en el que se firmaron los acuerdos de paz, y en el año de 1997 al año 2001 se dieron ciertos cambios con el fin de mejorar nuestra calidad educativa. En estos años, pues se estableció y se creó la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa. Dentro de esta comisión se tomaron en cuenta diferentes entidades, las cuales eran pilares importantes para la educación dentro de nuestro país. Dentro de estas podemos mencionar algunas que son el CACIF, la Asociación de Colegios Privados, CONALFA, el Ministerio de Educación y la Universidad San Carlos de Guatemala. En este lapso, pues se dieron a conocer nuevas reformas con el fin de ir estableciendo diferentes cambios que se acoplaran a las necesidades que se estaban viviendo en ese tiempo. Por ejemplo, en la escolaridad universitaria, pues tener un régimen de facilidad para obtenerla y que los alumnos pues no desertaran dentro de los diferentes niveles, que no desertaran para que ya no siguieran estudiando y optaran a trabajar. Dentro de estos, luego surgieron diferentes necesidades, las cuales pues hasta la actualidad no han sido al 100% cubiertas o atendidas. En estas encontramos la educación bilingüe, que si bien conocemos, nuestro país es un país multilingüe y pluricultural, en el cual hay regiones rurales que no entienden el castellano. Entonces, ¿qué pasa? Que se le niega la educación a esta población por no contar con un magisterio bilingüe que esté, que pueda dar una educación en dos idiomas, ya sea el idioma materno y el segundo idioma, que en este caso sería el idioma materno, un idioma maya, y el segundo idioma pues sería el castellano. También encontramos la necesidad de la implementación de herramientas didácticas, las cuales pues no llegan a todas las áreas rurales de nuestro país
y los maestros no cuentan con las herramientas suficientes para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo dentro de sus salones de clases. Y también tenemos la inversión económica. En esto de la inversión económica entra primero el marco general, que sería la inversión económica de nuestro gobierno a la educación, la cual, como tenemos conocimiento, no se aporta lo suficiente en la educación para que podamos tener escuelas o infraestructura adecuada para nuestros alumnos. También dentro de la inversión económica podemos encontrar la inversión que las familias hacen dentro de la educación, que hay muchas familias que no quieren invertir en la educación de sus hijos y prefieren ponerlos a trabajar para que ellos mismos generen sus propios ingresos. Luego, pues pasamos a la actualidad, en donde vamos a encontrar diferentes obstáculos para nuestra reforma educativa, como por ejemplo, los avances limitados que hemos tenido en cuanto a contenidos y en cuanto a herramientas que los maestros podemos utilizar. Y también tenemos el inconveniente del aumento de la población estudiantil, que ahora la mayoría de niños puede entrar a estudiar, sin embargo, no contamos con los suficientes centros educativos o escuelas que puedan brindarle un servicio correcto o adecuado a esta población estudiantil porque no están en su capacidad de darle clases a una cantidad exagerada de niños. Llegamos a esta pregunta. ¿Realmente existe una reforma educativa? Pues tenemos en conocimiento que si bien una reforma se hace con el fin de obtener un avance en la educación, vamos a analizar que en Guatemala sí se ha tenido avances de tiempos atrás hasta la actualidad. Sí hemos tenido avances dentro de la educación, sin embargo, no hemos tenido los suficientes para que estos puedan generar un cambio radical en nuestra educación. Todo esto nos lleva a una sola conclusión y se logra una reforma educativa cuando las autoridades y la sociedad consideren que la inversión en la educación es el puente fundamental para que una sociedad sea democrática y pueda tener un desarrollo sostenible. Dentro de este pensar, pues conocemos que sin educación no vamos a generar profesionales y sin profesionales no vamos a generar un desarrollo sostenible ni económico para nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que nuestro gobierno y nuestra sociedad debe de dejar de invertir en cárceles, en armas, en militares y en policías y podemos invertir más nuestros impuestos en escuelas, en calidad de vida, en condiciones dignas para nuestra población y en oportunidades de escolaridad para la juventud y la niñez que estén aptas a su edad y que puedan tener el acceso a la educación lo más fácil, el acceso a la educación como todos tenemos el derecho de recibir una educación secuencial y formativa, no importa si es a distancia o es presencial, pero poder hacer valer ese derecho dentro de nuestra historia. Ahora, después de todo este breve resumen, pues podemos tener conciencia que nuestra reforma educativa hasta el día de hoy necesita muchos cambios, los cuales los maestros vamos a tener que ser los generadores de este cambio radical, sin importar que no exista una ley que nos avale, pero que nuestro trabajo haga que valga la pena. Hemos llegado al final de su presentación y de la clase y espero que puedan comprender la importancia de generar cambios dentro de nuestro proceso educativo. Muchas gracias.